Vamos a compartir la palabra del Señor este día. Por favor, sitúen en su Biblia el libro de Cantar de los Cantares y hoy vamos a compartir el sermón Él apacienta entre lirios. Y eso lo encontramos en unos versos en el capítulo número 6, versículos del 1 al 3. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? La amada responde: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Amén. Estamos revisando entonces la serie Tal es mi amado y hemos resaltado en estos sermones de este último tiempo la figura preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recurrido para sensibilizar nuestros sentidos espirituales a este lenguaje poético que muchas veces es complejo de entender. De hecho, que hay corrientes de pensamiento que piensan que estos versos, este libro de Cantares no debiera ser canónico, no debiera estar dentro de los 66 libros sagrados de la Escritura, porque lo miran desde la perspectiva solo de una relación, de una pareja. Inclusive algunos han hecho todo el análisis más sexual, del lenguaje más sexual que aparece dentro del mismo. Pero en este libro de Cantar de los Cantares se refleja el deseo de Dios, el deseo eterno de Dios de mantenerse unido entre la carne y el espíritu, que es el principio del matrimonio. Serán una sola carne, el Dios eterno con la materia unido en el espíritu. Y eso usted lo va a encontrar recién, cuando usted recorre desde el Génesis al Apocalipsis, en la Biblia, desde el Génesis hasta Cantares. No es sino hasta Cantar de los Cantares donde recién se empieza a hablar de cómo esa relación con el Eterno vuelve a su lugar. Y sin lugar a dudas es un precioso canto, es una preciosa profecía, es una preciosa ilustración de cómo es la relación de la iglesia individualmente del creyente con nuestro Señor Jesucristo. Hemos contemplado el rostro por fe de nuestro Señor, hemos contemplado su aroma, hemos percibido su aroma, hemos sentido su presencia a través de estos días, a través de estos sermones, encontrándonos y viendo la figura de tal es mi amado, tal es mi amado. Si usted recuerda y está vívido en su mente lo que hemos ya pasado, recordará que contemplamos la magnificencia del Señor, que la amada lo señala entre 10.000, ¿se recuerdan? Escuchamos su palabra que es dulce en nuestro paladar, percibimos su aroma sagrado en nuestro pecho como un manojito de mirra, se nos presentó también como un ramo de flores, de aleña en medio de nuestros desiertos, como un oasis en medio de la sequedad de la vida. Lo encontramos en la figura de un manzano que nos da refugio. Fuimos conducidos a través de la palabra del Señor a la casa del banquete para disfrutar de sus aromas, de su paladar, de su palabra que fue dulce a nuestro paladar, su fragancia en la casa del banquete. Nos cubrió con la bandera de su amor para liberarnos de los espinos de este mundo. Qué maravillosas similitudes, comparaciones, manifestaciones hemos encontrado en este precioso libro, y hay mucho más, porque es un libro que nos habla de Él. Tal es mi amado.
Y en la porción que hoy hemos leído, si usted se da cuenta, se nos presenta como alguien que apacienta, como un pastor que apacienta con amor, con cuidado. Pero nosotros somos de la ciudad, nosotros no tenemos la cercanía, muchos de nosotros, como es el cuidado de las ovejas, menos como es el cuidado de las ovejas en Medio Oriente, y menos como es el cuidado, como era el cuidado de las ovejas en la época que es escrito este precioso cantar de los cantares, cómo era el cuidado de las ovejas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así que apacentar muchas veces está muy ligado a el cuidado pastoral en una iglesia local, y vemos como la figura de un pastor, no como que él debiera tener la figura de ese buen pastor, pero vamos a encontrar que el buen pastor, el amado, hay uno solo, solo Él, es solo el Señor, es solo nuestro Salvador, es solo nuestro bendito Salvador. Y cuando hablamos de apacentar, ese término en sí mismo, apacentar, puede ser un tanto distorsionado en nuestro lenguaje. Apacentar es un verbo que hace referencia a cuidar el rebaño dándole alimento saludable. Apacentar es llevarla a pastos. Eso es apacentar. Cuando un pastor toma una oveja, en este caso, que hay otros tipos de animales también, pero cuando toma una oveja y la conduce a pastos, pero pastos que son saludables, eso es apacentar. Y si ustedes revisan el verso 2 y 3, aparece ese verbo. Dice, mi amado descendió a su huerto para apacentar en los huertos. El versículo 3 dice, él apacienta entre los lirios. O sea, está hablando de la función del amado de apacentar. Entonces, teniendo esto en mente, les invito que esta mañana encontremos la figura de nuestro Señor en esta personificación de un buen pastor. Pero para comprender al buen pastor, tenemos que comprender también las ovejas, lo que son objetos del cuidado del pastor, aquellas que están siendo apacentadas. Por eso quiero primero que veamos lo que son estas ovejas, pero principalmente las ovejas que no tienen pastor. Y las ovejas que no tienen pastor, en la Escritura las señala como descarriadas, como perdidas, sin pastor. ¿Recuerdan el corazón compasivo de Jesús mirando las multitudes, sintiendo compasión en su corazón, y dice, miró las multitudes y las vio como ovejas que no tienen pastor, que están perdidas, que están solas? Fíjese lo que dice el versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? En la figura retórica del mensaje poético, aparentemente la amada está sola. Si se da cuenta, si usted lo hace con una lectura rápida, ella está sola. Pero esto no es así, no está sola. Ya lo vamos a ver más adelante del sermón, pero esta es una apariencia. Pero note que hay un grupo de personas, después de oír lo que ella dijo en el capítulo 5 de Cantares, porque estamos en el capítulo 6. ¿Qué dijo en el capítulo 5? Les recuerdo lo que vimos en nuestro primer sermón, tal es mi amado, la descripción del amado que aparece en el capítulo 5, que es preciosa. Dice, el versículo dice, mi amado es blanco, es rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuerpo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, sus mejillas como era de especies, sus manos como anillos de oro engastados, sus piernas, su paladar dulcísimo, todo en él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Eso está expresando ella. Y cuando ella comunica estas características del amado, ellas le preguntan, bueno, ¿y dónde está tu amado? ¿Dónde se ha ido? Cuéntanos, queremos ir donde él está, queremos ir a buscarlo. Esto significa que no conocen al amado.
Esto significa que es la oveja, que es la amada, la que está dando testimonio de cómo es la persona de su amado. Ahora, para comprender la figura, tenemos que comprender también la figura de un redil, donde se encuentran las ovejas. Y permítanme, por favor, esta mañana explicarle cómo se cuidan las ovejas en Medio Oriente. Cada pastor se les asigna un grupo de ovejas, un piñado de ovejas. Pueden ser propias, pueden ser de su padre, pueden ser de un familiar, puede trabajar como pastor. Les asignan. Y este pastor cuida de ellas durante el día, las lleva a apacentar, a pastar, a comer ricos pastos. Pero cuando viene la noche, cuando ya vienen los peligros, cuando ya es hora de descansar, ellos retornan, cada pastor con su oveja retorna a un redil. ¿Qué es lo que era el redil en los tiempos del Nuevo Testamento? Era un lugar descampado, abierto, pero que tenía cercos. Con esos cercos se levantaban muy alto para impedir la entrada de fieras, de animales que pudieran venir a dañar a los rebaños. Pero entraban por una puerta y en esa puerta había un pastor que dejaba entrar a las ovejas, y entraban todas, pero entraban de diferentes pastores y se juntaban, se revolvían todas las ovejas y ahí quedaban al cuidado en el redil de alguien que estaba en la puerta. Y los pastores se iban obviamente a sus casas, a sus lugares, descansaban y venían por la mañana, y lo que hacían el pastor, ¿cómo iban a identificar a las ovejas? Si estaban todas revueltas, ¿qué hacía el pastor cuando venía en la mañana? Cada pastor conocía a su oveja y cada oveja conocía a su pastor. Entonces lo que hacía cada pastor era o silbar o llamarlas por su nombre una a una, y cada una se iban saliendo, iban siguiendo a su pastor, y volvía a la rutina nuevamente al otro día de ir a las montañas para ser apacentada. Esa es la figura que nos da de un redil, la figura de alguien que está ahí al cuidado de un pastor. La Biblia, si usted la revisa, va a encontrar alegorías desde el Antiguo y el Nuevo Testamento refiriéndose a esto, a un pastor, a un rebaño, a pastores, a ovejas, situando que las ovejas son el pueblo del Señor, son las que han sido dadas al cuidado de alguien que las lleve a apacentar. Cuando vamos a la palabra oveja propiamente tal, también tenemos que hacer otra distinción antes de ir a encontrar lo que el Señor esta mañana quiere enseñarnos o decirnos. La palabra oveja en el griego es probaton. Si usted quiere decir oveja en griego es probaton. ¿Qué significa probaton? Algo que camina siempre derecho. Eso es. Por eso las ovejas son llamadas ovejas, porque caminan siempre derecho. Las ovejas son muy inteligentes para sobrevivir. ¿Sabe por qué? Porque ellas tienen el instinto de la masa. Son muy tímidas. También algunas son muy tercas, insensatas. Entonces se dejan llevar por el piño. Van siguiendo la masa, siempre caminan derecho. Entonces hay una oveja que va delante y ellas van siguiendo ovejas. Van mirando traseros de ovejas y van caminando siempre derecho, siempre derecho. Necesitan un pastor, porque no se saben guiar solas. Y esta historia nos tiene que llevar necesariamente al Génesis, al primer huerto, donde los hombres se alejaron del Señor. Los hombres son presentados, la creación de Dios es presentado como ovejas. Y estas ovejas nacieron, estuvieron en el primer huerto del Señor, en Edén. Pero desde ahí se alejaron del Señor. Isaías nos hace una presentación muy clara con respecto a estas ovejas que caminan siempre derecho, y él las presenta, y ahí aparece la primera vez esta palabra que a lo mejor usted la ha escuchado muchas veces, que dice descarriado, descarriada. Aparece la expresión descarriada. Dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Esto es igual que un tren va por el riel y de repente no hay riel y choca y cada carro sale disparado en cualquier dirección. Eso es estar descarriado, yéndose a cualquier dirección, sin el cuidado, sin el alimento, sin la protección. Isaías capítulo 6 entonces nos dice que todos nosotros nos hemos descarriado, nos hemos ido a cualquier lugar lejos del Señor. A través de la Biblia ha llamado el Señor a personas para que traten de llevar al pueblo de vuelta al redil, que traten de cuidar ovejas. Ha llamado hombres para que cuiden ovejas, que vengan al huerto del Señor, que en la metáfora es este mundo completo donde está este gran huerto del Señor, donde Él plantó su gloria. Y Él ha llamado hombres a través desde el Génesis hasta estos tiempos ha venido llamando hombres para que lleven y conduzcan a las ovejas al redil del Señor, al redil del amor, para que apacienten a las ovejas. Y Isaías, que nos habla de ovejas descarriadas, es contemporáneo de otro profeta que nos va a dar la razón por la cual las ovejas se van descarriadas, se desvían del camino del Señor, razones. Ezequiel en el capítulo 34, del versículo 1 al 5, se nos presentan las razones por las cuales las ovejas están sin pastor, las ovejas están perdidas, las ovejas están descarriadas. Ezequiel 34 dice así, el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, hombres que se apacientan a sí mismos, ay, ay. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, ¿no es la labor de un pastor apacentar los rebaños? ¿Cómo es que estos pastores se apacientan a sí mismos entonces? Ay, dice el Señor. Y los describe aquí, fíjese cómo lo señala el Señor en su palabra. Coméis la grosura, dice, y os vestís de la lana. La engordada lo que hacen es degollarla, mas no apacientan a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y ellas andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado. Anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes, por todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Mire la condición que el Señor ve a sus ovejas descarriadas, perdidas, dispersas, en peligros. Si volvemos a la porción de Cantares para que esto tenga sentido en este sermón. Hay personas que están perdidas, que quieren saber dónde encontrar al pastor, al príncipe, al amado. ¿A dónde se ha ido tu amada? Preguntan en esta alegoría, ovejas perdidas, le preguntan a otra oveja. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Queremos que tú nos conduzcas. ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde está tu amado? Condúcenos a donde está él. Mire, hay muchos tratando de darle recetas a la gente de cómo encontrarse al Señor. Le dan la receta de la religión, le dan la receta de la forma, le dan la receta del vestuario, le dan la receta de las actividades, le dan la receta del letrero institucional, le dan la receta de
de tantas formas y formalismos para encontrarse con el amado. Me gusta como lo dice Charles Mills. Esta situación él la describe así, dice: cuando usted le da estas recetas a las ovejas perdidas, es como entregar una brújula a la oveja. Lo único que obtendrá es la misma oveja perdida con una brújula en las manos, nada más. No la lleva el buen pastor, porque no hay alguien que está dando testimonio del amado, no está dando testimonio de la obra del amado en el corazón, no está conduciéndola a la oveja para llevar al amado. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh más hermosa de todas las mujeres? Sin lugar a dudas es una mujer, es una cristiana, es un cristiano que ha recibido el testimonio del Señor. ¿Para qué es el testimonio del Señor en nuestras vidas? Para decirle a otros que fuimos encontrados por el buen pastor, que el Señor se reveló a nuestras vidas, que hemos contemplado su hermosura, su aroma, hemos estado bajo su manzano, hemos recibido las flores de aleña, hemos recibido su aroma, hemos recibido su caricia, hemos recibido su presencia exteriormente. Y alguien pregunta: ¿dónde está tu amado? Queremos encontrarlo contigo, porque lo necesitamos. No le demos recetas a la gente de cómo encontrar al amado, porque la oveja no puede encontrar al pastor. La oveja camina siempre derecho hacia adelante, es terca. Si no hay un pastor que la guía, esa oveja va al despeñadero y se va a morir. Ponga ovejas en un despeñadero y vea la figura. Las ovejas en el despeñadero, se cae una oveja, usted cree que hay una oveja que va a decir: ¡hey, paren ovejas, paren, aquí hay un... Siguen cayendo, una oveja siguiendo otra oveja, y todas en el despeñadero cayéndose una tras otra, porque no hay un pastor que las frene, que las cuide. ¿Dónde se ha ido tu amado? Lo queremos buscar contigo. ¿Habrá alguien esta mañana que pueda llevar a otros a la presencia del amado? Que haya gustado el aroma del Señor, que haya gustado la presencia de Cristo, que haya gustado su dulzura, su grandeza, y podamos tomar de la mano a otro y llevarlas. ¿A dónde las vamos a llevar? Si el Señor está enojado con los pastores de Israel, que han conducido al pueblo al despeñadero, han dejado que todas las ovejas estén descarriadas. ¡Ay, de los pastores! Han gustado la grosura de la oveja, pero no la han curado. ¿Y dónde encontramos un pastor conforme al corazón de Dios? ¿Dónde encontramos ese pastor que apacienta con amor? Vea el verso 2, el verso 3, dice: mi amado descendió a su huerto. Fíjese que habla de descender. Si alguien desciende, ¿dónde está? Arriba. Para que descienda tiene que estar arriba. Mi amado descendió. ¿Dónde descendió? Acá abajo, a las eras de las especies. ¿Para qué descendió? Me da la razón el para apacentar entre huertos, para recoger lirios. Para eso descendió. Y cuando Él desciende, es para cumplir lo mismo que el Señor profetizó a Ezequiel capítulo 34. Continuando, el texto dice así en el versículo 11, Ezequiel 34, cuando Él ve a estos pastores que lo único que han hecho es desviar al pueblo, no han buscado las heridas, no han curado la herida, no han buscado la perdida, la han dejado sola, la han dejado descarriadas. Isaías dice: todos nos descarriamos como ovejas y no hay pastores que la busquen, y el Señor dice: están como ovejas sin pastor. Fíjese lo que dice Ezequiel 34, verso 11 en adelante. Dice Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Dice Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El 16 dice: yo buscaré a la perdida, haré volver al redil la descarriada.
Yo vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mire lo que dice el Señor, versículo 23. Levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Está haciendo una alusión a David, el rey David, que él va a ser ese pastor. Pero tenemos un pequeño, gran problema en la profecía. Que la profecía es dada cuando David ya está muerto. Es posterior a David. Ezequiel no es contemporáneo de David. David ya pasó. Pero el Señor está prometiendo que se va a levantar David. ¿Qué está diciendo? Se le va a levantar alguien de la genealogía de David. Hasta que en Juan capítulo 10 aparece el buen pastor, el amado, el que nos va a curar, el que nos va a vendar, el que nos va a ir a buscar. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Isaías 53:7 dice: angustiado él y ha afligido. Un pastor que está angustiado, un pastor que está sufriendo, un pastor que ha descendido a su huerto, un lugar donde se machacan fragancias. Mi amado descendió a su huerto, a la cera de las especies. ¿Por qué descendió a su huerto? ¿Por qué tiene que venir al huerto del dolor? No hay nada mejor explicada esta relación con la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Él descendió a su huerto. ¿Por qué? Porque él está angustiado. Y permítanme recordarles que la parábola de la oveja perdida no es la parábola de la oveja perdida. Es la parábola del pastor angustiado que ha perdido sus ovejas y la quiere encontrar. Él no sale a buscar cualquier oveja. Él sale a buscar su oveja, porque son de él. Cualquier asalariado, cualquiera que no ama a esa oveja, no la sale a buscar, no pelea por ellas, no da su vida por ellas. Pero el amado, que ha descendido al huerto, ha machacado las fragancias. Eso nos habla de Getsemaní, eso nos habla de su agonía, de cómo él ha venido a buscar a sus ovejas y ha sufrido el dolor de la muerte para que ellas tengan vida y la tengan en abundancia. El buen pastor su vida da por sus ovejas, pero no es un pastor que sería un pastor que queda muerto. No, el sentido no es un pastor que muere, porque si hay un pastor que se muere, su rebaño igual queda disperso. No es un pastor que enfrenta la muerte, su vida da por las ovejas. ¿Por qué? Porque él tiene poder para levantarse y cubrir a las ovejas con poder, con gracia, con misericordia. Él no piensa encontrar cualquier oveja. En la parábola del redil, les recuerdo que él ha contado las ovejas: 1, 2, 3, 98, 99. No falta una oveja. Falta una oveja que tiene nombre y apellido, que tiene edad, que tiene sentimientos, que conoce al pastor. El pastor la conoce a ella, la sabe que está perdida. El Señor a mí no me fue a buscar y me encontró al azar. Él andaba buscando a Fernando, que estaba perdido. Él fue a buscar a Gabriel, que estaba perdido, a Marcelo, que estaba perdido, a Cintia, a Carolina, a Vicky, a cada uno lo fue a buscar. No fue a buscar una oveja. No fue un pastor cualquiera el que me fue a buscar, fue el buen pastor, porque me conoce por mi nombre, porque, ¿sabe por qué? Porque somos de su propiedad. Jesús descendió para apacentar en los huertos, aquí en los huertos del sufrimiento, los lirios. ¿Se acuerdan del sermón pasado? Los lirios silvestres, eso es lo que él quiere apacentar. El buen pastor ha descendido a buscarnos para apacentarnos con amor, para curar al débil, para ponerle vendas a la perniquebrada
Otro día les compartiré el sermón de la perna quebrada. Pero quiero hablarles del cuidado del pastor. Él apacienta entre lirios. ¿Se acuerda el lirio de dónde está? Entre espinos? En medio de sus aflicciones, en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su necesidad. Está el buen pastor cuidándolo. Está el buen pastor cuidándola. Usted no es una más en un redil. No es una persona más dentro de un redil vestido de una manera, con una forma de una manera. No, usted no es un número en una congregación. No. Eso hicieron los pastores de Israel. Miraron las ovejas como números. Y las que se perdieron no fueron a buscarlas, las heridas no las curaron. No vendaron a la perna quebrada. A la que pudieron trasquilar, la trasquilaron. A la que pudieron matar, la mataron. El buen pastor no es así. El buen pastor lo conoce por su nombre. Ellas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Le da vida a usted y vida en abundancia. El buen pastor cura sus heridas. El buen pastor lo escucha, lo cuida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos encanta ese texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero esto tiene que ver con su cuidado, con su protección, con su guía, con cómo Él va a formar su vida, cómo Él va a formar su carácter. No esperaré para hablarle de la perna quebrada, se lo diré ahora. ¿Quién es la oveja perna quebrada? Son aquellas ovejas que son desobedientes, que son testarudas. El pastor las guía, las pone en el redil y ellas se dan media vuelta y se van por su camino. Y va el pastor, la toma y la trae al redil de nuevo. La deja en el redil y la deja otra vez, quiere ir, pero el pastor ama esa oveja. Para él, pastor, no hay ovejas desechables. Él ama a su oveja. Él lo ama a usted, Él me ama a mí. Pero hay veces que yo soy testarudo, soy llevado de mi idea. Y me voy para allá, me voy para acá. ¿Sabe lo que tiene que hacer el pastor? Con el dolor de su corazón tiene que tomar a la oveja testaruda, ponerla en un banco y le tiene que quebrar una pierna. Es la única manera. Viene y le quiebra una patita para que no se vaya del redil. La deja herida. El pastor lo hace porque la ama. Y después viene y la cura. Y la cura de tal manera de que quede coja. Al estar coja va a tener que andar siempre cerca del pastor porque él la va a firmar. Esa es la perna quebrada, la oveja coja. Pero ha sido vendada de tal manera para que coge. O se recuerdan esa figura de alguien que siempre se fue lejos del Señor, siempre se fue lejos del Señor, hasta que Dios vino y metió su mano en el encaje de su muslo y lo dejó cojo. ¿Se recuerdan de Jacob? Jacob es la figura de esa oveja perniquebrada. ¿Cuántos perniquebrados habrá acá? Que el Señor tendrá que golpearlos a veces por puro amor. Ay, no sé por qué me pasa esto. Ay, no sé por qué me pasa esto otro. Si el Señor me amara tanto, ¿por qué me pasa esto? Es que te amo tanto, por eso te pasa eso, hijo. Es que te amo tanto, por eso te pasa eso. Porque tengo que quebrarte, pero te voy a curar. Porque es la única forma que te tengo que tener cerca mío. El amor del buen pastor. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Él conoce cada oveja, Él conoce quiénes son, Él tiene relación personal con cada una de sus ovejas. Él viene al redil y Él silba suave, el silbo suave del Señor, y usted sabe que es el Señor. Usted no necesita mirar un letrero de una iglesia para saber que su Señor está ahí. Y que usted lo tiene acá, lo siente, lo sabe. Se conecta por la cámara y sabe que su Señor está ahí alimentándolo. Lo lee en la Biblia y sabe que está su buen pastor alimentándolo. Duerme por la noche y sabe que su pastor vela por usted para que el peligro no venga.
Ese es el cuidado del buen pastor. Termino con lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. El mismo Señor en Juan 10 dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, igual las tengo que ir a buscar. Esas ovejas que no eran de ese redil era yo y era usted, porque no éramos israelitas. Y Él nos vino a buscar hasta acá, lo fue a buscar a su casa, lo fue a buscar a su trabajo, lo fue a buscar donde usted estaba por amor. El buen pastor. Primera de Pedro, la carta universal de Pedro a todos los expatriados, a todos los que estaban dispersos por el mundo. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Nos junta a todos éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Yo quiero preguntarles esta mañana: ¿es Jesús su buen pastor? Su vida es un reflejo de que Jesús es su pastor, que Él lo ha cuidado, que Él lo ha protegido, que Él lo ha guiado, que Él le ha enseñado. Su vida es el reflejo de que tiene un pastor, o vive como oveja descarriada, sin pastor, sin cuidado. ¿Reconoce usted la voz de Jesús? ¿Se somete a su pastoreo sin tomar sus propios caminos, sus propias decisiones, para comer sus propios pastos? Hay hombres por doquier buscando pastores y buscando pastos a pedido. Estamos en la era del delivery de los pastos. Busque el pasto que quiera, busque por internet, llénese de cualquier pasto, busque cualquier imagen de un pastor de acuerdo a lo que usted requiere, pero no hay nadie como el buen pastor. Nadie que no es como el buen pastor, que su vida ha dado por nosotros. Ese es mi amado. Él apacienta entre ellos. Él apacienta en los huertos. Él apacienta entre espinas. Él apacienta entre sus aflicciones. Ese es mi pastor. Usted no es la oveja de nadie, de ningún hombre. Usted es la oveja del Señor. Y nosotros, pastores, tenemos este título asignado por el Señor. Tenemos que darle cuenta al pastor. El príncipe de los pastores vendrá y reclamará de mí. Si yo lo alimenté, si yo le hablé de Cristo con verdad, si yo le enseñé la sana doctrina, si yo intercedí por usted, si yo lo llevé a Cristo para que Él lo curara, porque yo no lo puedo curar. Yo no le puedo dar las palabras que le gusten a sus oídos. No le puedo pasar la mano por el hombro para hacerle cariño y eso lo va a sanar. No. Mi misión es darle el ungüento sagrado que es la palabra del Señor. Mi misión ante el buen pastor es llevarlo al pastor verdadero, el que ha dado su vida por usted. Esa es mi misión. Mi misión es velar por usted para que usted esté cerca del buen pastor. Él es la puerta del redil. Él es el pastor. A Él tiene que conocer y yo tengo que enseñarle su alimento, la palabra que Él me dejó para darle. Quiero terminar leyendo la porción de hoy, de este precioso cantar de los cantares. Tal vez ahora tiene más sentido. Y piensen cuánto están sin el Señor hoy día. ¿A dónde se ha ido tu amado? Nos preguntan, porque no lo ven cerca de nosotros. ¿A dónde se apartó tu amado? Lo buscaremos contigo, queremos encontrarlo. Y me alegra cuando usted le da testimonio a otro y otro viene al Señor, es porque está haciendo esto mismo. Lo buscaremos contigo. ¿De qué le va a hablar a otro usted? ¿Le va a hablar del letrero de su iglesia? ¿Le va a hablar de su forma? ¿De qué le va a hablar a otro? Si no es del buen pastor, del amado, que tuvo de nosotros misericordia. Mi amado descendió a su huerto, dice ella, a la acera de la especie donde él fue machacado en Getsemaní. ¿Para qué? Para apacentar los huertos y para recoger los lirios. Antes, en el capítulo 1, 2, ustedes van a encontrar a la amada de ella diciendo: mi amado es mío, yo soy de mi amado. Pero fíjese, cuando comprende quién pastorea a quién, aquí ella dice: yo soy de mi amado.
parte diciendo, se acabó esa independencia, ese egoísmo personal. Aquí ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado. Yo soy la oveja del Señor y Él me apacienta. Él apacienta entre lirios. Y esta es la invitación, amados. Déjese apacentar por el buen pastor. Escuche la voz del buen pastor. Él es el buen pastor para usted. Él ha venido a su huerto y Él ha venido en medio de su espino a darle paz, a traerle sosiego, a traer calma a su ser.